Bueno, Santi, hoy vamos a hablar de guerras. Sí, y de guerras que están sucediendo hoy mismo en el mundo. Ucrania, Israel, Corea del Norte, ¿qué nos toca? Me imaginé que me ibas a preguntar por esas, pero no. Vamos a ir a hablar de una guerra que no garpa. ¿Qué otras guerras hay? ¿Cuáles son las que no garpan? Y mirá, vamos a hablar de un conflicto que está ocurriendo en Sudán desde abril del año pasado. Arrancamos fuerte, contame un poco de qué se trata. Mirá, Mauro, es un conflicto con mucha historia detrás. Y es terrorífico porque en casi un año y medio murieron cerca de 17.000 personas a causa de este conflicto y más de 25 millones corren peligro inminente de hambruna. Además, más de 11 millones de personas se vieron desplazadas internamente y más de 2 millones se desplazaron hacia países vecinos. Y encima en esos países, especialmente en Egipto, no se los recibe de la mejor manera. Aclaro una cosa, una persona desplazada es aquella que quedó sujeta a migración forzosa, o sea que se vio obligada a abandonar su hogar o su lugar de residencia habitual por diferentes razones, entre las cuales puede estar una guerra, una situación de violencia generalizada, persecución política, etc. Como te decía, en abril de 2023 estalló en Sudán el conflicto entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, que es una rama rebelde del ejército que en realidad terminó convirtiéndose después en la práctica en un grupo paramilitar. Y como sucede en casos como estos, siempre hay muchas víctimas civiles. De hecho, Amnistía Internacional documentó que existieron ataques tanto indiscriminados como directos contra la población civil y que se utilizaron en el conflicto armas procedentes de países como Turquía, Rusia, China, Serbia, Yemen y Emiratos Árabes Unidos. En un panorama así, decenas de mujeres y niñas fueron sometidas a violencia sexual, incluida la violación. La mayor parte de estos crímenes fueron cometidos por los miembros de la Fuerza de Apoyo Rápido y sus milicias aliadas, pero también se documentaron casos en los cuales fueron perpetrados por integrantes de las Fuerzas Armadas sudanesas. Es tremendo, ¿cómo se llegó a esto? ¿Qué pasó para que esta guerra llegue a este punto? Bueno, pongamos un poco de contexto. Sudán es el tercer país más grande de África y es uno de los 20 países de mayor superficie del mundo. Está ubicado en el nordeste del continente africano y tiene poco más de 48 millones de habitantes. Casi la totalidad de los sudaneses son musulmanes sunitas, los cuales conviven con minorías cristianas y de religiones tradicionales africanas. Sudán se independizó en 1956, en pleno proceso de descolonización africana. Antes había estado bajo un condominio de británicos y egipcios, que se había establecido a fines del siglo XIX y que sobrevivió a las dos guerras mundiales. Sudán se dividió en dos en 2011, con la independencia de Sudán del Sur, pero eso no puso fin a las guerras internas. De hecho, luego de ello, el conflicto más saliente fue el de Darfur, un enfrentamiento entre grupos étnicos que en realidad se había iniciado en el este del país en 2003 y continuó hasta agosto de 2020. El saldo fue de cientos de miles de personas muertas y millones de desplazadas en un contexto de catástrofe humanitaria que incluyó hambrunas y diversos crímenes de derecho internacional. Los últimos años del conflicto de Darfur se superpusieron a la ola de protestas que entre 2018 y 2019 se opuso al fin de los subsidios al precio del trigo y del combustible. La represión gubernamental a esas protestas dejó decenas de muertes, pero no logró evitar la caída de Omar al-Bashir, quien había gobernado dictatorialmente a Sudán por casi 30 años. Pero tras el golpe militar que lo depuso a Bashir el 11 de abril de 2019, la inestabilidad y las masacres continuaron siendo la norma. Las marchas y contramarchas con quienes se hicieron cargo del gobierno desde entonces desembocaron justamente en el actual conflicto interno entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Por supuesto, buena parte de este conflicto tiene un trasfondo económico, ¿no? El control de recursos minerales y energéticos, fundamentalmente porque el territorio sudanés cuenta con petróleo, oro y otros minerales. ¿Y por qué la de Sudán es una guerra que no garpa, Santi? Bueno, es una buena pregunta, porque si fuera por la cantidad de vidas perdidas, debería llamar la atención mucho más que otros conflictos. De hecho, ya la misma transición entre la violenta opresión colonialista y el nacimiento de la Sudán independiente estuvo marcada por el inicio de un conflicto sumamente importante en la historia del país. Se trató de la primera guerra civil sudanesa, que duró más de 16 años, hasta marzo de 1972, y puso en conflicto al norte y al sur del país. El saldo sangriento fue de cerca de 500.000 personas asesinadas y de cientos de miles de personas desplazadas. El alto al fuego entre las dos partes fue alcanzado a través de lo que se llamó el Acuerdo de Addis Abeba y vino acompañado de una mayor autonomía para la región del sur del país.
Pero la paz duró muy poco porque las tensiones continuaron y estallaron nuevamente en junio de 1983. Se iniciaba así la Segunda Guerra Civil Sudanesa, que se extendió por más de 2 décadas, hasta enero de 2005. Esta vez el saldo de muertes y de personas desplazadas se contó en millones, que se sumó a las múltiples violaciones a los derechos humanos que caracterizaron lo que terminó siendo una de las guerras civiles más largas de la historia contemporánea a nivel mundial. Fíjate que el propio conflicto de Darfur se inició incluso antes de la finalización de esta Segunda Guerra Civil. Podemos decir entonces que la historia de Sudán es de alguna forma una historia de guerras civiles sucesivas o encadenadas. Santi, me hablas de 500.000 muertos, 1 millón de muertos, una locura de no solamente soldados, sino civiles muertos. La pregunta que yo hago, ¿por qué se pelea? ¿Qué justifica toda esta violencia? ¿Cuál es el motivo, el discurso oficial de todo esto? Podemos empezar caracterizando de qué se trata el conflicto. El conflicto es un conflicto armado no internacional, porque lo que hay son 2 partes, 2 ramas, digamos, del ejército que se pelean entre sí. En ese sentido, uno podría decir, bueno, esto es algo que pasa por algún problema interno de los sudaneses. Ahora bien, si pensamos históricamente que fue una colonia Sudán, como dijimos antes, ¿no? Y también que hay intereses internacionales que siempre afectan, por ejemplo, la necesidad de aprovisionarse de materias primas, como el caso del petróleo, el oro y otros minerales, evidentemente no hay una única respuesta a eso, porque tiene que ver con cuestiones internas, pero también con actores que están interesados, por ejemplo, en que Sudán provea de petróleo al mundo. Entonces ahí es donde empieza a hacerse más compleja la cosa y donde tenemos que decir, hay muchas causas y no una sola, para explicar por qué tanta violencia, ¿no? ¿Qué recursos naturales hay en Sudán? Hay petróleo, hay oro y hay otros minerales que sirven para diferentes actividades de la industria y de los servicios en general. Cuando hablaste un poco de la introducción, mencionaste muchos armamentos, no tanto occidentales, sino más bien desde el lado ruso. ¿Están en el conflicto directamente o simplemente los proveen de armamento? Están en el conflicto en algunos casos con apoyo logístico y también con ejércitos de mercenarios. El problema es que cuando se trata de un país de relativa importancia territorial, pero también cercano a otros países importantes, como es el caso de Egipto en África, siempre hay intereses que no necesariamente se expresan de manera tan explícita con venta de armas, sino también a veces de manera más solapada. Entonces, por ejemplo, no mencionamos a Estados Unidos, pero tranquilamente Estados Unidos puede estar detrás de la necesidad de que en Sudán pase tal cosa u otra. El caso de China también es importante. China, por ejemplo, le ha comprado petróleo históricamente a Sudán. Entonces, sí, hay varios actores que juegan y algunos lo hacen de manera más encubierta que otros. Y cuando uno ve la guerra, ¿no? Primero esto, ¿cuántos idiomas se habla en Sudán? La verdad me mataste. Lo maté. ¿Qué tipo de guerras se da en Sudán? ¿Es una guerra, bueno, hay componentes religiosos, hay cuestiones políticas, pero qué tipo de guerra? ¿Es una guerra de guerrillas? ¿Es una guerra muy arcaica? ¿Cómo la definís vos? Tan arcaica no debe ser porque precisamente hay armamento que viene de otras partes del mundo. Ahí también están esos intereses que juegan de los que hablábamos antes, que hacen que en buena medida se lleve a cabo con armamento, no sé si de última generación, pero sí que no es tan arcaico por lo menos en ese sentido. Entonces la forma que después toma específicamente en cada parte del territorio puede ser diferente. En algunos casos la guerra, como fue en Darfur, puede tomar la forma casi de un genocidio o del exterminio de una determinada parte de la población. En otros casos del territorio sudanés puede haber conflictos más equilibrados, en el sentido de que la FARC o las Fuerzas Armadas sudanesas pelean desde un lugar justamente no tan desequilibrado en ese sentido. Entonces, en el medio de eso además se dan específicos crímenes de guerra y crímenes para el derecho internacional, como pueden ser, por ejemplo, las violaciones de las que hablábamos antes, o el bombardeo a determinados edificios públicos u hospitales, es decir, todo lo que tiene que ver con la no distinción entre la población civil y los ejércitos, y también con la falta de proporcionalidad en las respuestas. ¿Cómo se dan esas violaciones?
en una ofensiva un lado avanza y en la invasión la población civil queda rehén de todo eso? ¿Cómo es que se dan? Sí, y además no solamente queda rehén, sino que yo te diría que buena parte de lo que son crímenes de violencia sexual están en casi todo conflicto bélico. Es una forma de ejercer el poder, la violencia sexual, en particular en los conflictos armados. Es como que es parte de la guerra y además tiene una propia lógica de manifestar el poder. Se vio en muchos otros casos en el mundo, ¿no? Entonces, ahí es donde es muy importante no solamente denunciar, sino previamente documentar lo que pasó en el territorio. Y a veces es muy difícil, porque obviamente la guerra deja muchas secuelas, pero no necesariamente las pruebas para poder dictaminar quién lo hizo, cómo lo hizo y cuándo lo hizo. Me hablaste de armamentos, no tanto del lado occidental, sino del lado serbio, ruso. ¿Por qué desde ese lado del mundo se promueve o participan directamente esos países o solamente brindan las armas? Algunos de esos países que mencionamos solamente brindan armas. Otros tienen intereses un poco más profundos, digamos, en Sudán y en otras partes de África también. Y después hay países que no mencionamos, que también tienen intereses, que no necesariamente se expresa a través de la venta de armas, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar en las dos grandes potencias que existen a nivel mundial hoy día. Estados Unidos, la gran superpotencia, y China, la gran potencia emergente. Bueno, China es un gran comprador de petróleo, del petróleo sudanés. Y Estados Unidos, a su manera, también tiene intereses en África. Entonces, que no haya un involucramiento tan directo a través de la venta de armas a Sudán no quiere decir que otros países no se involucren de otra manera como los que acabamos de mencionar. ¿Y cómo se involucran? ¿Cómo es la participación de las dos potencias en Sudán? De varias maneras. Una de las formas, por ejemplo, es en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hacer que se condene o no a los crímenes que están ocurriendo en el territorio. Tanto Estados Unidos como China, para mencionar los dos casos que justamente los dos países que acabo de decir, tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto quiere decir que tienen poder de veto para definir cualquier cosa que se decida en ese organismo, que además es el más importante, podríamos decir, dentro del sistema de Naciones Unidas. Tanto Estados Unidos como China, como Rusia, Francia y Gran Bretaña tienen ese poder. En el caso de al-Bashir, China influyó en muchos casos para que no se lo condene justamente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo escuchamos siempre en la tele, en los noticieros, el tema del Consejo de Seguridad y que se habla, pero bajándolo un poco a tierra, ¿qué es, cómo funciona y para qué sirve? El Consejo de Seguridad de la ONU se creó justamente después de la Segunda Guerra Mundial y, como te decía, creo que es el organismo más importante dentro del sistema de Naciones Unidas. Tiene 15 miembros, de los cuales 5 tienen carácter permanente, que son los que acabo de mencionar, ¿no? Repasemos de vuelta. Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña. No es casualidad que sean esos 5 países porque, de alguna manera, son los 5 que salieron victoriosos de la guerra, ¿no? O mejor dicho, no están Japón y Alemania ahí, que justamente fueron los derrotados de la Segunda Guerra Mundial. Los otros 10 miembros tienen asiento rotativo. Es decir, Argentina, por ejemplo, alguna vez formó parte del Consejo de Seguridad, pero lo hizo por un lapso determinado y después dejó de tener ese asiento no permanente. ¿Qué quiere decir tener asiento permanente? Que justamente se está de manera continua adentro del Consejo, pero que además se tiene poder de veto. Basta con que alguno de esos 5 países que te mencioné digan que no a una resolución para que esa resolución no salga, por más que los otros 14 digan que sí. Entonces, eso es la dinámica de votación, y esa es la composición del Consejo. Ahora, ¿qué vota el Consejo de Seguridad de la ONU? Bueno, intervenir, por ejemplo, en determinados países ante un conflicto. Puede llamar a condenar determinadas acciones que esté llevando a cabo, por ejemplo, algún presidente o algún gobernante en diferentes partes del mundo. No tiene la capacidad para hacer cumplir lo que efectivamente resuelve, pero a la vez lo que resuelve es muy importante porque pone el ojo y el foco del mundo en un determinado conflicto y no deja de hacer que ese país después pueda tener represalias, el país que por ejemplo incumple y que por eso es sancionado, por haber sido sancionado por el Consejo.
Y en el caso puntual de Sudán, ¿qué incumple? Bueno, si hay crímenes de guerra, si hay genocidio, si hay crímenes de lesa humanidad, si hay diferentes violaciones a los derechos humanos, el Consejo de Seguridad puede reunirse y justamente plantear que hay un incumplimiento de esas normas. Por supuesto, no es el único organismo del sistema de Naciones Unidas que se refiere a eso. También está el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, o el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ambos organismos forman parte de las Naciones Unidas. Pero el Consejo de Seguridad puede hacerlo. El tema es que el Consejo de Seguridad, además, como su mismo nombre lo indica, apunta a velar por la seguridad mundial, por la paz mundial. Por eso justamente puede intervenir a través de sus resoluciones, condenando o instando a determinados países a que lleven a cabo determinadas acciones justamente para avanzar en un proceso de paz, de tregua, de cese al fuego, etcétera. En Sudán, ¿qué crímenes de guerra se comete y qué es un crimen de guerra principalmente? ¿Hay reglas en la guerra establecidas en dónde? Sí, las guerras, los conflictos armados tienen reglas y están establecidas a través de las convenciones de Ginebra. Hay diferentes artículos y diferentes tipologías para los crímenes que se pueden cometer en las guerras. Uno de ellos es el genocidio, otro es los crímenes de lesa humanidad, otro tiene que ver con los ataques a espacios civiles en el marco de un conflicto. Entonces uno puede decir, la guerra implica grandes destrucciones, la guerra en general es no deseable y muy perniciosa para la humanidad en sí misma, pero más allá de eso, una vez que tiene lugar la guerra, está bueno que se pueda por lo menos reconducir o conducir sobre la base de ciertas leyes que la regulen, digamos, ¿no? Es muy difícil porque en toda guerra se cometen crímenes que van más allá justamente de esa posibilidad, pero precisamente para eso hay un derecho internacional público que intenta por lo menos ponerle un coto a esos crímenes. Se sabe que en Sudán hay grupos mercenarios, ¿no? de intervenciones de otros países con militares, digamos, mercenarios. ¿Cómo se controla que a esos grupos porque cometen crímenes de guerra, cómo se los controla? ¿No están los papeles? ¿Aparece eso en el Consejo de Seguridad o es algo que queda en la nada? El Consejo de Seguridad puede expresarse sobre la existencia de determinados grupos no estatales. Por ejemplo, en algún momento el Consejo de Seguridad se expresó sobre grupos que para ciertos países son considerados terroristas a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, no es que solamente se aboca a condenar o a instar a determinados estados, sino también a actores no estatales. Y los grupos de mercenarios en particular, obviamente, tienen una relación, si se quiere, clandestina con los estados, ¿no? Es decir, los estados financian muchas veces grupos de mercenarios. En África ocurre mucho. Hay grupos de mercenarios en diferentes países. Un ejemplo, por ejemplo. Sí. ¿Qué ejemplo de...? Bueno, el grupo Wagner ruso es un ejemplo, ¿no? Que saltó a la fama mundial en los últimos meses precisamente porque como grupo se rebeló contra el poder del Kremlin. Ese es un ejemplo, pero sería un ejemplo más de los tantos que hay. Todos los ejércitos, te diría, importantes de todas las potencias mundiales han tenido y tienen todavía grupos de mercenarios. Claro, Wagner es el que conoce todo el mundo, pero hay un montón que no sabemos los nombres, que capaz ni tienen nombre y están ahí operando. Efectivamente. En Gran Bretaña, por ejemplo, de hecho tienen un nombre, los Gurkhas, que son mercenarios contratados. ¿Los mismos que estuvieron en Malvinas están en Sudán también? No necesariamente los mismos, pero sí bajo la misma lógica. De la misma nacionalidad son... No necesariamente, yo pienso que se captan de diferentes países los mercenarios. Ahí lo que importa es cuánto dinero se está dispuesto a poner y cuánto dinero se está dispuesto a aceptar, digamos. Esa es la lógica básica, ¿no? Y cuánto el Estado que contrata intenta evitar que se mueran sus propios soldados, porque recordemos que toda muerte de soldados implica algún costo político para el gobierno que se embarca, por ejemplo, en una guerra, ¿no? Saliendo, ¿no?, de la guerra, o sea, en Sudán, ¿qué onda
la población civil? ¿Qué tiende a hacer? ¿Irse a zonas seguras, escaparse? ¿Cuál es su forma de escape? ¿Qué dificultades tiene? Muchas veces hay, digamos, desplazamientos que son internos. Es decir, en Sudán, por ejemplo, como dijimos antes, la guerra llevó a que personas que vivían en determinada parte del territorio se muevan hacia otra. Pero también ocurre, y ha ocurrido justamente en las distintas guerras sudanesas, que desde Sudán se hayan movido hacia otras partes de África. O sea, que hayan salido del territorio sudanés y en lugar de haber sido desplazados internos sean refugiados, es decir, gente que cruza las fronteras. Eso ocurre en general en toda guerra y es un tema para el derecho internacional también, porque las personas que se van de un país en guerra merecen recibir el trato de derechos humanos como el que reciben en cualquier parte del mundo, en principio. Pero obviamente los estados que muchas veces los acogen no les garantizan esos derechos. Y eso es un gran problema. Que tienen algún tipo de frontera cerrada, que son discriminados en otros países. ¿Qué sucede? Sí, reciben todo tipo de maltrato. En algunos casos hay países que no les dan la acogida directamente, que hacen todo lo posible para evitar que se muevan hacia sus territorios, o si efectivamente logran hacerlo, después muchas veces les incumplen la posibilidad de tener algunos derechos básicos o acogerse a ciertos servicios básicos que da ese país. Sudán, al ser un país que tiene frontera con varios otros en África, claramente, digamos, la guerra que tuvo lugar ahí implicó que se movieran hacia diferentes partes de ese continente, digamos. ¿Cuáles son las tareas que hace Amnistía Internacional en Sudán? ¿En qué enfoca? Bueno, mira, el año pasado sacó un informe muy importante cuando se habían cumplido 4 meses del conflicto, en agosto del año pasado, donde justamente se documentó buena parte de lo que habían sido las primeras acciones bélicas del conflicto armado interno en Sudán. Pero después hubo otro informe que tuvo lugar, que se emitió este año de Amnistía, donde efectivamente pudimos documentar cuál era el origen justamente de las armas que habían llegado desde diferentes países a Sudán y en buena medida ver en qué acciones se habían usado en el marco del conflicto. Entonces, siempre es muy importante la posibilidad de tener forma de detectar e identificar a través de diferentes formatos. En el caso de Amnistía lo hace con un laboratorio específico donde se busca ver la veracidad de las imágenes, se busca ver, en el caso de ser videos, la veracidad o el origen específico geográfico de los videos, hasta qué punto se han violado derechos humanos o no y de qué manera. Entonces, Amnistía tiene la capacidad de hacer eso siempre y cuando obviamente pueda acceder a esas imágenes y en algunos casos recoger testimonios de los diferentes conflictos que ocurren a nivel mundial. En algunos casos no podemos entrar como organización en algunos países y en otros sí. ¿Y cómo eso mismo quería enfocar? ¿Cómo es un grupo de personas que hace todo el trabajo, va al lugar y pone en riesgo su vida, va a los lugares más calientes del conflicto? Sí, en muchos casos ponen en riesgo su vida porque intervienen en contextos donde el conflicto está teniendo lugar, no donde tuvo lugar y se llegó a un cese al fuego, por ejemplo. Sí, es un trabajo muy riesgoso, pero a la vez es un trabajo muy importante porque, o tal vez por ser riesgoso es importante en el sentido de que todo eso que queda documentado, más allá de que después pueda ser objeto de juzgamiento, por ejemplo, de crímenes de guerra o de crímenes para el derecho internacional, en última instancia no deja de ser un documento histórico para ver qué pasó en un determinado país. O sea que en el peor de los casos, en el caso de que no sea un móvil para después acceder a la justicia por esos crímenes, al menos queda documentada una buena parte de la historia de lo que pasó en un determinado conflicto, cosa que creo yo es muy valiosa en sí misma. Me quedé pensando con el tema de los civiles, las mujeres, del hecho de la práctica de la mutilación genital femenina. ¿Sigue existiendo? Para el que no sepa ahí, que esté viendo, la mutilación del clítoris en la mujer por una cuestión de que no sienta placer, una cuestión, no sé si cultural se le dice, pero ¿sigue existiendo eso en Sudán? Legalmente no, porque fue prohibida en 2020,
pero como práctica se sigue llevando a cabo. Por lo tanto, se sigue llevando a cabo de una manera plenamente clandestina, ¿no? Y sí, y la verdad que es un crimen terrible. ¿Y los chicos qué rol toman en la guerra, ¿no? ¿Hay educación? En una constante clima bélico, ¿pueden ir a la escuela? ¿Se lo utiliza como herramienta para la guerra? ¿Qué rol tienen los chicos? En general, en las guerras, los derechos económicos, culturales y sociales, pero también los derechos civiles y políticos se restringen de una manera importantísima, ¿no? Y de hecho, el caso de Sudán no es la excepción. De alguna manera, la guerra desordena la vida de todos. Y en ese sentido, las posibilidades de acceso a los servicios básicos, como ser la educación, sí, efectivamente se limitan y se restringen muy fuertemente. En particular, los chicos, además, en Sudán han sido reclutados, y así lo investigó la ONU. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU detectó que hubo reclutamiento de niños. O sea, para la como guerra. para que vayan al frente. Efectivamente, hay casos en diferentes provincias de Sudán, en diferentes estados donde se ha detectado eso, y entonces lo que podemos decir es que las niñeces sufren de conjunto, ¿no? Porque los niños son reclutados, las niñas en muchos casos son violadas o abusadas sexualmente, entonces la guerra toca a toda la población, pero en particular comete para con las infancias todos estos crímenes específicos y aberrantes a la vez. Reclutamiento infantil, ¿de qué edad estamos hablando? ¿Qué papel le dan a los chicos? ¿Le dan armas? ¿Cuál es el rol? Mirá, se trata de menores de edad, y acá podemos ver algunas imágenes en ese sentido. Mirá los rifles que tienen y mirá lo chicos que son, como para pensar el alcance y la naturaleza de ese desastre, ¿no? Que por eso justamente es documentado y denunciado por la ONU. Santi, hablas de este conflicto que parece un lío, un mamarracho, todo que no se entiende, ¿no? Los papeles de los protagonistas. Ahora, ¿hay algún tipo de horizonte, alguna solución, algo que vos digas, con esto se soluciona? ¿O qué crees vos? Mirá, estamos en agosto de 2024, por lo tanto llevamos 1 año y 4 meses de conflicto. En el medio, incluso desde mayo, o sea, desde que el conflicto tenía solamente 1 mes de duración, hubo intentos de llevar a cabo treguas y ceses al fuego. Lamentablemente, ninguno de ellos fue definitivo, y estamos en un punto en el cual es muy difícil pensar que eso pueda ocurrir en el corto plazo. O sea, el conflicto avanza, por supuesto tiene sus marchas y contramarchas, hay regiones del país donde es más intenso que en otras, pero te diría que es muy difícil pensar que de acá, por ejemplo, a fin de año, este conflicto se termine, que se llegue a un acuerdo de paz y que justamente se vuelva a una relativa normalidad para un país tan conflictivo como fue Sudán en su historia, como vimos antes. Bueno, Santi, muchas gracias por toda esta data, totalmente interesante. Estos temas creo que en la plataforma no se tocan en la agenda, y es un buen aporte para la comunidad. Y bueno, nos vemos en la próxima con un nuevo capítulo de Guerras que no garpan. ¿Tenés algún adelanto de lo que vamos a hablar en el próximo episodio? Bueno, primero que nada, gracias a vos, Mauro, porque este diálogo nos sirve a todos, nos enriquece, y tu curiosidad en ese sentido es muy valiosa para el diálogo. Y sí, mirá, no te voy a hablar de cifras, pero la próxima vez vamos a estar hablando de un conflicto donde hay una potencia que estuvo más de 20 años en un territorio y se tuvo que ir de una manera bastante desordenada, y donde hoy en día siguen existiendo desde ejecuciones extrajudiciales hasta crímenes de todo tipo. Excelente, creo que ya sé por dónde va, amigo.